Vamos a ilustrar aquí brevemente cómo encontrar frecuencias de los modos normales de vibración y propiedades termodinámicas en el Webbook of Chemistry. Aquí tenemos la dirección que tenemos que introducir, nos aparece esta página central de búsqueda y se puede buscar de varias maneras y nosotros solamente vamos a ilustrar aquí una de las maneras, pinchando en fórmula y a partir de ahí llegando a todos los demás sitios. Si en este buscador pongo el ozono, pues me saldrán, por ejemplo, las frecuencias de vibración del ozono, que es en lo que estoy interesado ahora mismo. Podría pinchar aquí ya niveles de energía electrónica y vibracional, pero no lo voy a hacer, lo voy a pinchar después. Hago una búsqueda en la que aparecen el ozono con sus isótopos naturales o con determinados isótopos, el de oxígeno 16, oxígeno 18. Pincho, por ejemplo, el de oxígeno 16 y veo que entre los datos aparecen los niveles de energía electrónica y vibracional. Ahí es en donde van a estar las frecuencias de los modos de vibración. Estas tres en unidades de centímetros a la menos 1. Aquí vienen propiedades de simetría y aquí simplemente pequeñas descripciones de lo que son. Si vuelvo atrás, veo que no aparecen otras propiedades para este isótopo concreto, pero sí me aparecen cuando pincho por el isótopo natural, por ejemplo. En él, en cambio, no aparecen los niveles de energía electrónica y vibracional. Vamos a pinchar los datos de energética de iones en fase gaseosa. Energética de iones. Esto quiere decir reacciones en las que se producen algún tipo de iones. Por ejemplo, si arrancamos un electrón, tenemos la energía de ionización o potencial de ionización, que serían 12,53 electronvoltios, o tenemos también otros datos como la afinidad protónica, 625,5 kilojulios por mol, o la basicidad en fase gas, 595,9 kilojulios por mol. También tenemos afinidad electrónica en este caso, en otras moléculas no aparece. A veces solamente aparece un dato, no tenemos ninguna duda entonces, pero a veces aparecen más de un dato. Entonces lo que podemos hacer es, a falta de otro criterio, elegir el más reciente. En este caso sería la afinidad electrónica del ozono 2.1030 electronvoltios. También tenemos más abajo, no en este caso, vamos a buscar en otra molécula que tenga protones para pensar en reacciones de desprotonación. Estoy retrocediendo y vuelvo a la página inicial y voy a buscar en este caso el agua oxigenada, el H2O2 o peróxido de hidrógeno. La primera búsqueda me pone los isótopos, no voy a usar los deuterados, sino el normal. Y entonces aquí tengo datos en fase de energética de iones en fase gaseosa, como los que acabamos de ver del ozono. Tenemos de nuevo potencial de ionización, afinidad protónica, basicidad en fase gas, pero no tenemos la afinidad electrónica. Esto es corriente, no todos los datos existen para todas las moléculas. Abajo sí tenemos las reacciones de desprotonación. La reacción aparece como al revés, pero aún así, aquí la tenemos, como sería el revés de la reacción, pero aún así el dato que aparece es realmente la entalpía o la energía libre, que es en este caso la que nos va a interesar a nosotros, de desprotonación, que sería 1546 kilojulios por mol con ese signo, con el signo positivo, aunque la reacción aquí venga invertida. Más cosas que podemos encontrarnos además de los datos de fase gaseosa, estoy retrocediendo, además de los datos de energética de iones en fase gaseosa, tendría los datos en fase gaseosa. Y aquí aparece la entalpía de formación, menos 136,11 kilojulios por mol, o la entropía absoluta. Estas son propiedades que dependen de la temperatura y aquí viene tabulada en función de la temperatura, con una colección de parámetros, pero para no tener que evaluar esa expresión simplemente podemos pinchar, ver la tabla y aquí nos aparece más abajo en función de la temperatura los distintos valores. Por ejemplo, a 298 Kelvin tenemos el valor de la capacidad calorífica a presión constante en julios partido por Kelvin y mol o la entropía absoluta en las mismas unidades. Y esto es todo, porque aparecería también, nos interesaría la energía libre de Gibbs de formación, que no se nos está dando aquí,
pero aparece directamente en las hojas de respuestas que hemos preparado para esta práctica.